a veces hace que sea realmente incompatible con la visión que en general tenemos desde hace años. De hecho, esta nueva medicina, porque claro, lo estamos tratando como una cosa aislada, no es más que un replantearnos nuestra existencia de otra manera. Podríamos hablar casi de un concepto del hombre, del ser humano, ¿no? Y de las leyes de la vida y del universo, etcétera. Quiero decir que es algo más que unas técnicas médicas, como puede parecer a simple vista. Claro, bueno, es que yo creo que no es unas técnicas médicas, ¿no? Es lo que acabamos de decir, es una visión totalmente diferente, pero no del ser humano. Es integrarnos dentro de la naturaleza, es entender que el ser humano no está aislado del resto de la naturaleza y que formamos parte de un gran programa, ¿no? Que cada uno puede asimilarlo como quiera, y que en ese programa estamos todos imbuidos, tanto el ser humano como los animales, ¿no? Y que desde ese programa seguimos un proyecto que es la quinta ley que el doctor Hammer acaba de apuntarnos, es un proyecto que tiene una teleología, ¿no? Final. Claro, ¿y cómo vencen ustedes la resistencia de los pacientes? La resistencia al desconocimiento, puesto que claro, cuando uno no conoce una cosa se asusta. ¿Cómo desde su posición privilegiada? Porque claro, en este caso los médicos tienen mucho más poder de convicción que no cuando lo dice alguien que no tiene debajo el título de médico, por lo menos es a lo que estamos acostumbrados. ¿Es lo más difícil quizás arrancar ese miedo, ese desconocimiento, para poder trabajar ustedes conjuntamente con el enfermo? Yo creo que no es que sea lo más difícil, es lo difícil, simplemente, ¿no? O sea, es romper con todos unos esquemas, ¿no? Porque las palabras son símbolos y nos llevan a unas interpretaciones interiores de cada ser humano. Y romper esos símbolos para darles un nuevo sentido que se integre en toda la visión de la naturaleza, pues supone cambiar todo un orden de valores, ¿no? Que es muy difícil cuando estamos acostumbrados a ellos, ¿no? Me gustaría que los dos nos dieran quizás su opinión. Hasta ahora hemos conocido a dos pacientes que han seguido la técnica de la nueva medicina, Ana Pena, también la señora que ha venido desde Alemania, y ellas han dicho, bueno, yo elegí la vida. Es decir, ¿este tratamiento garantiza no morirse o no morirse no nos lo garantiza nadie? Hombre, quizás la verdad más absoluta que hay precisamente en el mundo es que todos nos vamos a morir, que no se queda nadie para simiente. Y efectivamente no hay ninguna visión ni de esta medicina ni ninguna que pueda permitirse el lujo de decir que la gente somos no se va a morir. Somos incombustibles, claro. Lo que pasa es que quizás esta medicina sí puede decir, en este momento si no quieres, no tienes por qué morirte. Es decir, existen buenos porcentajes o porcentajes de buenos resultados elevados. Efectivamente, existen porcentajes elevadísimos de curación, pero eso pasa primariamente y fundamentalmente porque el paciente entienda la nueva medicina. Además, yo quiero apuntar una cosa, que habrá pacientes que realmente tengan que morirse porque sí, claro, el ser humano es biológico, ¿no? No podemos olvidar que aparte de su psique y de su cerebro está su parte biológica, que tiene un potencial, ¿no? Pero es que también hay que ver cómo uno se muere, ¿no? La forma en que uno se muere, cuando uno entiende, cuando uno claro, se da cuenta que la historia que uno tiene es el resultado de su pasado, pero no solamente para ver el futuro, sino para entender su presente, ¿no? Y eso es muy importante para que uno entienda cómo lo que ha hecho en su vida tiene un sentido, darle un sentido a la vida de cada ser humano o cada ser vivo, ¿no? No solamente cada ser humano. Lo que pasa es que nosotros tenemos la suerte de poder interpretar nuestra vida, ¿no? Y explicarlo. Exactamente, y a veces nos limitamos a existir en vez de poder vivir e interpretar nuestra vida, ¿no? Que creo que es como ofrecernos la libertad, ¿no? Y dejar de andarnos sosteniendo sobre un bastón toda la vida, ¿no? Nuestra siguiente invitada es Itziar Orube. Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Y ella también tuvo la oportunidad de elegir la vida gracias al tratamiento del doctor Hammer. ¿Estamos hablando de milagros? Porque alguien dirá, mira, ya está, la solución, el milagro. O el milagro está, cada uno lo tiene en sí mismo. Pues cuando dices de elegir la vida, yo diría más, yo cuando tuve que elegir si quería hacerme radioterapia o quitarme las mamas, pues encontré a un personaje que me produjo como un shock, porque me puso entre la espada y la pared y me dijo, tienes que elegir entre una medicina de vida o de sobrevivir. O sea, que estamos, si no es que sea morir o vivir, es que es sobrevivir o vivir. Pero vivir el tiempo que vivas, que a lo mejor me muero mañana, pero hoy estoy viviendo. ¿Y hace muchos años de ese diagnóstico? Me diagnosticaron en octubre del 89. Primero tuve cáncer de mama, después de huesos. Conocí en el 90 la nueva medicina. Y bueno, pues yo no dudé ni un momento, porque sentí antes de incluso ir a la primera consulta
entendí que sí, que me pasaba. Y usted se comprometió tanto en su curación y después en la divulgación del sistema que ha dejado prácticamente su profesión de profesora de música para dedicarse en cuerpo y alma a ayudar a difundir por un lado la técnica, la técnica o el concepto, y por otro lado para ayudar a las personas que lo necesitan. Sí, pues bueno, yo el que necesite saber que hay otras opciones y sobre todo, bueno, la nueva medicina, que pues claro, ahí estoy para lo que necesiten. O sea, usted habla y habla todo el día. Bueno, la verdad es que escucho mucho. Bueno, también. Porque la nueva medicina hay que escuchar mucho. Pero me refiero a que su trabajo es justamente la comunicación. Sí, claro. Sí, me dedico a divulgarlo, a difundirlo y ayudar a la gente porque continuamente, aunque decidas en un momento, te asaltan dudas, porque cuando estás, bueno, yo me acuerdo cuando yo estaba en la cama que no me podía mover y con abscesos y bolsas así, inflamaciones y hecha polvo, y pues que pensé algunas veces que me iba a morir. Pues tuve que pensar, bueno, pues es verdad, si a lo mejor me puedo morir. Y entonces le pasó un poco el susto. Claro, y entonces pues cuando vi que además he salido de todo eso, pues eso quiero comunicarlo y creo que los pacientes me creen más a mí que a los médicos. Vaya. No está mal. Sí, porque dicen los médicos, sí, escucha lo que dicen los médicos, pero luego dicen, oye, pero tú estuviste así, tú pasaste por esto, pero tú realmente lo has pasado tan mal, ¿no? Y claro, cuando la ven y el resultado se lo creen. Claro. Más. Bueno, me gustaría presentarles a María Torres. Le paso el micrófono. Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida. Si no me equivoco, usted es la paciente más antigua que hay en España, del Dr. Hammer, o una de las primeras, por lo menos. Bueno, yo fui diagnosticada de un carcinoma renal en diciembre del 89, hace 5 años. Inmediatamente después del diagnóstico me recomendaron urgentemente pasar por quirófano, extirparme el riñón, radiarme en quirófano y quizá pues poco radioterapia ya podría salir del paso. A mí esta solución me horrorizó y me escapé un poco a reflexionar sobre mi vida y a qué condiciones habían llevado a mi cuerpo a fabricar ese tumor. Estando en esa especie de retiro, reflexionando sobre ello en India, me encontré un libro de la ley de Aren del Dr. Hammer, y a partir de ahí, bueno, pues identifiqué mi proceso yo estaba en un proceso de curación y lo identifiqué inmediatamente con el proceso caliente que él habla en la segunda parte. En mi caso, pocos meses después, en el nuevo escáner que me hice, apareció una metástasis cerebral según la medicina convencional, y inmediatamente ellos pensaron que ya era un paso mucho más avanzado de mi problema del cáncer. De hecho, no me daban muchos meses de vida. Sin embargo, yo consideré que contrastándolo con la teoría del Dr. Hammer, estaba en un proceso de curación, y pasados unos meses esta metástasis cerebral desapareció, pues para sorpresa de los médicos que me atendieron. ¿Y a usted durante todo ese proceso la ayudó o le dio soporte a algún profesional de la salud, o lo hizo todo sola? Bueno, en principio yo los profesionales huí de ellos, porque en general... Bueno, pero hay otros, aquí tenemos una me refiero a la medicina convencional. Ah, claro, es anterior, es cierto. Sí, entonces no había nadie. De hecho, yo conocí a Itziar, bueno, ya la conocía de antes, pero con ella tuve oportunidad de comunicar enseguida al principio de todo esto, ¿no? Y de comentar la ley de Señora Hammer. Torres, quizás muchos telespectadores que ahora nos sigan se pueden preguntar, ¿y quien no esté tan preparado intelectualmente es capaz de asimilar este tipo de proceso de comprenderlo y de utilizarlo para sanar? Yo creo que es, bueno, en el momento que uno ha entrado en un proceso de enfermedad y que se enfrenta con la muerte, tienes una receptividad mucho más abierta a ser muy serio contigo mismo. Entonces, cuando lees la ley es muy contundente, es muy lógica, es muy clara, y además se hacen preguntas, cómo ha ocurrido, de qué manera yo he entrado en este conflicto. Es muy fácil. Bueno, para mí, en mi caso, yo no creo que sea complicado, si uno es honesto consigo mismo, identificar el conflicto, la raíz del conflicto que le ha llevado a generar ese problema de cáncer. Según los diagnósticos